¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente de Santa Clara del Mar, para todo el mundo de la costa atlántica, por supuesto. Hoy tenemos un programa especial, vamos a tocar un montón de temas sobre grandes misterios y enigmas que la ciencia y el misticismo han tratado, pero la ciencia, como siempre, se ha tratado de justificar y como que no los comprende. Nosotros podemos estudiar cualquier tema enigmático desde la ciencia y siempre queda, digamos, sin explicación, como pasa con las pirámides. O sea, según la ciencia, si nos basamos en la ciencia, las pirámides no podrían existir. No solo porque pensamos que venimos de una evolución basada en la visión de Darwin, sino que no pueden entender y comprender cómo levantaron semejantes piedras en el aire y crear esas estructuras que no se pueden sostener hoy en día y no saben cómo la ciencia se ha sostenido en el tiempo. Ya han hecho pruebas para copiar los modelos de las pirámides y no se han podido replicar. Entonces no existe la tecnología ni siquiera para hacer algo similar. Sin embargo, eso existe. Entonces la ciencia es como que ante esas situaciones, de esos fenómenos, los niega. Hoy la física cuántica y la neurociencia es como que han dado una apertura y una explicación a ciertos espacios del entendimiento y la comprensión del conocimiento que antes no se tenía y están justificando y avalando cosas que ya se sabían de hace milenios. Entonces hoy vamos a tratar un montón de temas, vamos a hablar un poquito del triángulo en las Bermudas, las vidas pasadas, la reencarnación, el retorno, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de los duendes, vamos a hablar de las apariciones misteriosas que a veces hay, las casas con fantasmas, por ahí si llegamos a terminar con esos temas, en todo el tamaño que tenemos, las heridas astrales, muchos temas misteriosos que la ciencia no puede explicar. Y le vamos a dar una explicación en base al misticismo, porque la tiene, y bueno, como siempre decimos, la ciencia está en pañales, de a poquito se está acercando a estos conocimientos que siempre se han dado a través de las escuelas de misterios en toda la humanidad, a través de todos los tiempos. Vamos a empezar, si queremos, con el primer tema, el inicio. Vamos a explicar un poquito sobre los grandes misterios que traen las Bermudas. Más de 70 años de desapariciones. Han desaparecido barcos, personas, aviones. Este tema por ahí un día lo voy a tratar exclusivamente, pero hay muchas visiones dentro de la ciencia, teorías del cual este fenómeno se puede presentar, se puede dar, pero nunca han podido demostrar en sí la explicación del fenómeno. Por ejemplo, una de las teorías que existen olas gigantes, otra de las teorías que existen gases dentro del mar que producen en esa zona alteraciones del agua que pueden hundir barcos, etc. Hay muchas teorías en base a eso. Pero si continuamos en la siguiente placa con nuestro operador, hay una realidad, hay un hecho. Así como muchos han desaparecido, hay gente que vivió una experiencia y pasó la experiencia y no desapareció. Y uno fue un caso en la historia, y esta persona aún está viva, fue del señor Brun Hermann. Brun Hermann en diciembre del 70 viajaba en avión particular, era un piloto privado que viajaba desde Miami. Él tenía una hora de vuelo y pasaba por el Triángulo de las Bermudas y pasó algo increíble. Él entró en un torbellino electromagnético donde sintió que perdía el control del avión, total, entró en un estado de antigravedad, empezó a ver luces verdes de colores,
se formó un túnel, increíble. Este piloto, obviamente asustado, perdió el control total de su avión, pero aparece en su destino, muy cerca de su destino, en unos minutos después de esta vivencia. Cuando aterriza, para aquellos que no conocen un poco de aviación, todo está escrito dentro de la aviación. Desde el momento que uno despega, abre un plan de vuelo hasta que aterriza, todo el procedimiento está escrito, está controlado, desde cuando inició, cuando arribó, el combustible que cargó, etc. El combustible que se gastó, se hacen todas esas verificaciones, incluso visuales. Cuando uno aterriza, verifica, digamos, cómo estaban los tanques de combustible. Y bueno, y ahí detectan que no había gastado casi combustible en relación a lo que habitualmente gastaba este piloto. Entonces, hubo una alteración del espacio y del tiempo. La ciencia, obviamente, con sus limitaciones, sabe que existen otros planos de existencia. Esto lo decía Einstein, hablaba de la cuarta dimensión, y sabemos que el espacio y el tiempo se puede alterar y moldear. Y estos fenómenos han pasado, le ha pasado a muchas personas. Hay casos extraordinarios. En Chile ocurrió un caso de una persona que salió a trabajar y volvió 30 años después. Cuando vuelve 30 años, y esto está documentado, él vuelve como si hubiera salido a trabajar a la mañana, y habían pasado 30 años, obviamente. Entró en un vórtice donde se alteró el espacio y el tiempo. Cuando volvió, encontró a su mujer y a su hija con su nieto, después de 30 años. Hay un programa muy interesante, una serie que se da en la década del 90, El Día Menos Pensado, que es interesante para que la vean y la sigan, sobre todo esos capítulos de la década del 90, donde cuentan este tipo de fenómenos reales, estudiados, con evidencias, con testigos. Y bueno, y como uno comprende que la ciencia y el conocimiento que tenemos es muy limitado, de acuerdo a lo que es la realidad. Entonces existe en realidad otros planos, otras realidades desconocidas que no podemos comprender. ¿Y qué sucede? Que esas realidades desconocidas o esos mundos paralelos interactúan con esta realidad y producen estos tipos de fenómenos que habitualmente uno accidentalmente ingresa, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, que es un vórtice de energía. Si vemos la siguiente placa, vamos a encontrar que existe un vórtice de energía donde esos vórtices, incluso de acuerdo a las visiones de Einstein, recordemos que Einstein leía Blavatsky también, una mística de la escuela filosófica, una gran iniciada. O sea, Einstein no solamente era un intelectual dentro de la ciencia ortodoxa, sino que leía el misticismo y creía en Dios, por supuesto, no era ateo. Entonces hay una realidad paralela entre esta tercera dimensión y la cuarta dimensión, donde estos mundos están interactuando, y el efecto de uno afecta al otro y el efecto de la cuarta afecta a la tercera. Entonces uno entra en forma mecánica, sin darse cuenta, en estos planos, y a veces queda en esos planos. Ahí se dan los casos de muchas desapariciones misteriosas. Si vemos en la siguiente placa, vemos la comparación de lo que estoy planteando. La ciencia oficial, recordemos que nuestros ojos, como siempre explico, perciben una porción de ese espectro de luz, de energía, que es la luz visible, y esa luz visible es el 4, el 5% de lo que vemos. O sea, nosotros vemos de la realidad el 5%. Vemos un árbol, vemos el 5% del árbol. Vemos una montaña, vemos el 5% de la montaña. No vemos lo real, no vemos lo que es en sí. Entonces, vivimos en un sueño, en un holograma, como dice hoy la neurociencia y la física cuántica, que los mayas, los egipcios los llamaban el sueñograma, etc., o el estado de inconsciencia profunda que tiene el ser humano, pero la ciencia solo percibe la tercera dimensión, estudia la tercera dimensión donde nosotros habitamos, donde nosotros podemos ver en 3 dimensiones, por eso vemos en la profundidad, lo ancho y lo largo. Por eso eso es la tercera dimensión. Nosotros no podemos ver más allá de eso, no percibimos el tiempo. El tiempo no es las horas. Miren, el reloj fue algo inventado por la ciencia, porque el planeta, esto es historia, pero bueno, el planeta no tiene una órbita circular, es elíptica. Entonces el tiempo no se puede calcular matemáticamente. Lo que hicieron los matemáticos es calcular
un tiempo aproximado de lo que es el movimiento del planeta. Entonces lo que está midiendo no son horas, no son minutos, son sucesión de fenómenos. Por el tiempo no se puede medir. Entonces, ¿qué pasó? Como esa corrección matemática es inexacta y el calendario se tenía que ajustar cada 4 años, surgió el día bisiesto. El día bisiesto es un ajuste matemático del calendario para corregir ese error matemático que existe con relación a la medición del tiempo de acuerdo al movimiento del planeta. Entonces, todo lo que nosotros conocemos está atado con hilos muy finos. A medida que nosotros indagamos, vemos que es muy laxo el conocimiento. Entonces, nosotros no medimos el tiempo, el reloj no mide el tiempo, el reloj mide horas inventadas matemáticamente para poder organizar nuestra existencia, nuestra vida, pero el tiempo existe como esencia, como sustancia en otros planos. Entonces los místicos, ¿qué vienen diciendo a través de los tiempos? Cosa que hoy la física cuántica está tratando de entender, que existen múltiples dimensiones y que nosotros habitamos en ese edificio de 7 pisos en el tercer piso. No vemos el cuarto, no vemos el quinto, el sexto y el séptimo. Y en esos edificios, habitaciones superiores del edificio, suceden fenómenos. Fenómenos. Y entre esos edificios, esas habitaciones, hay puertas de acceso de una a la otra. Y esas puertas se llaman vórtices, que en el planeta hay un montón. Esos vórtices de energía fueron conocidos por las grandes culturas. Y justamente es donde las grandes culturas colocaron los grandes templos, donde crearon las pirámides, los grandes templos hinduistas, egipcios, mayas, están concentradas en esos chakras, esos vórtices del planeta, que hoy a poquito se va entendiendo dentro del conocimiento científico. Entonces, cuando uno naturalmente se para en ese vórtice, o pasa por un avión por ese vórtice, y digamos, la energía y la materia están de la tercera y la cuarta dimensión, están interactuando, uno puede penetrar en esa dimensión paralela, por ejemplo en la cuarta dimensión. Entonces se producen estos tipos de fenómenos que el piloto vivió. La diferencia es que él entró a esa dimensión y no quedó, pudo salir. En otros casos hay desapariciones donde no hay explicación, porque han desaparecido navíos enteros, naves con cientos de personas, barcos que han desaparecido, pero han quedado la estructura del barco y las personas han desaparecido sin dejar rastro. Como han desaparecido grandes culturas antiguas, los antiguos mayas que no se conoce dónde están, no dejaron rastro en nada. Entonces, ¿dónde están? Entraron a otros planos de conciencia. Esos planos son conocidos como las dimensiones del espíritu y la conciencia. O sea, tenemos la cuarta dimensión, la quinta, la sexta, la séptima. Y a cada una, de acuerdo a la cultura, a la tradición, se le fue dando diferentes nombres. Hoy la ciencia habla de múltiples dimensiones, o sea, está hablando de 10, de 11 dimensiones, y que hoy se explica que esta dimensión, la tercera, no es algo material, sino es energía menos condensada, y que el universo es mente. Eso lo está explicando hoy los grandes científicos dentro de la física y física cuántica. Están aceptando esa realidad, que nosotros no somos materia, sí, somos una forma de energía condensada. De ahí cuando uno empieza a entender que la mente y que las emociones afectan el cuerpo orgánico y cómo alteran la materia, que es lo que está estudiando hoy en día la neurociencia. Todavía no lo puede entender bien, piensan que la alteración surge de funciones cerebrales, pero en realidad no. Surge de estas dimensiones donde nosotros estamos interactuando y alteramos la materia de este mundo. Por eso uno crea la realidad que piensa, decían algunos maestros, grandes maestros, que el universo es mente y crea su realidad de acuerdo a como uno es, uno piensa, uno mismo la proyecta. En la siguiente imagen lo que vamos a encontrar son estos vórtices de energía que están en todo el planeta, conocidos como chakras. Así como el planeta tiene chakras, el hombre tiene chakras, el organismo humano tiene chakras, que son conocidos también dentro de las culturas hinduistas. Incluso hoy dentro del campo de la medicina se está aceptando de a poco, por ejemplo, la acupuntura, trata los microchakras. Cuando le colocan la aguja a una persona sobre los nadis, nosotros tenemos, así como tenemos vasos sanguíneos, hay un circuito
de vaso sanguíneo, también tenemos un circuito eléctrico, que son nuestros nervios que recorren todo el organismo, existen centros de energía que circula energía, pero no son físicos, existen en la cuarta dimensión. Esos son nadis, son conocidos como los grandes nadis. Y existen 76.000 nadis. Entre ellos fluye diferentes tipos de energía, emocional, psíquica, etc. Pero existen unos nadis principales que son conocidos dentro del yoga, por ejemplo, sobre la columna vertebral, que es el símbolo del caduceo. El caduceo representa el nadis principal, que es el canal de Yoshunda, que está sobre la columna vertebral. Son nadis. Entonces, esa anatomía oculta, ultra anatomía, existe, y hoy de a poquito la medicina lo va aceptando muy de a poco, de acuerdo a otros campos del conocimiento. Pero estos chakras o estos nadis de energías también existen en el planeta. Entonces, cuando esos campos energéticos se cruzan, en muchas culturas se hacen caminatas, como lo que hacen en Luján, que son tradiciones muy antiguas, pero esas caminatas tienen que ver con estos caminos sagrados, estos campos de energía o estos nadis del planeta. Entonces, cuando estas energías se juntan en un punto, se llama centro vórtice o chakra. Ahí es donde la materia está más débil, más frágil, y se fusiona con la cuarta dimensión. Es como un estado de protoplasma de la energía, se hace menos densa. Entonces, en esos puntos, los grandes sabios sabían que tenían que colocar los templos, las pirámides, todo tipo de templos, las ciudades, porque eran máquinas cuánticas para el desarrollo de la conciencia del hombre. Las pirámides no son tumbas, nunca lo fueron. Nunca se pudo demostrar que han sido tumbas. Incluso los nombres que tienen fueron más que impuestos, el nombre de las pirámides, porque se encontró una inscripción en una de las paredes internas de la pirámide. Bueno, y los geólogos y los especialistas dijeron es el nombre de un faraón, de un maestro de esa época, y se le colocó el nombre de la pirámide, pensando que era la tumba de ese sabio de la época. Sin embargo, no fue así. Las pirámides fueron centros de energía cuántica, conocidos hoy en día como la energía tectónica de la conciencia, que ayudaba al ser humano a un desarrollo interno. Y toda la maquinaria de las ciudades, cuando uno las analiza, las estudia, no solo están alineadas con los planetas, las galaxias y todo lo que existe, sino funciona muy similar a los chips de computadora. O sea, cuando uno mira a los mecanismos desde arriba de todos los templos egipcios, los mayas, es muy similar a las plaquetas de una computadora, a los circuitos eléctricos de un sistema de computación, porque era un circuito de energía, donde fluía la energía. Entonces, estos son los grandes misterios que la ciencia todavía no entiende, no conoce, y que los antiguos místicos dan a conocer y dieron siempre a conocer a través de sus enseñanzas. Otro tema que vamos a tratar en forma breve son el tema de las apariciones. ¿Quién no ha vivido alguna vez alguna aparición o no ha escuchado alguna aparición? Podemos pasar, si querés, a la siguiente plaquita. Ya hoy, gracias a Dios, existen las cámaras, las infrarrojas, las térmicas, y nos muestran realidades que el ojo humano, como vengo diciendo siempre, no ve. La frecuencia del ojo es muy pequeño. Vivimos en un sueño. Hubo un caso muy conocido hace el año pasado, un par de años, que fue el del Hospital de Buenos Aires, Pinochetto, el cuidador del hospital, el guardia del hospital, que está a la noche, generalmente está solo. ¿Qué pasó? De golpe se abren las puertas eléctricas, que eran manuales, eran eléctricas, y funcionan con un sensor de movimiento. O sea, uno se acerca, la puerta se abre, se cierra. Bueno, está en el video, esto salió en todos los diarios, en todos lados, cuando de la nada la puerta se abre sola, se da la sensación como si entrara alguien, pero no hay nadie, en la cámara no se ve a nadie, y se cierra la puerta. Pero aquí, que la persona que estaba de guardia comienza a charlar con alguien, naturalmente, y hace el protocolo de seguridad que tenía en el hospital.
le pregunta quién es, qué necesitaba, qué venía. Era el horario de guardia que estaba pasando. Y se ve todo el recorrido del guardia en el video con la persona que no se ve dentro del hospital. No solo eso, que en un momento el guardia como que atina habla con ella, con esa persona, y ve que necesita ayuda. Entonces el guardia se acerca a buscar una silla de ruedas. Y le acerca y le da la silla de ruedas y la lleva hacia adentro, hacia la guardia, para que la vean los médicos. Toda esa secuencia quedó grabada. Y no es la única. Esto ha pasado muchas veces y está pasando cada vez más. Gracias a Dios que existen cámaras. Obviamente, pasaron las horas, pasó el tiempo, el guardia que hizo se acercó a ver a los médicos y les preguntó, ¿dónde está la señora y qué pasó con la señora que ingresó hace un rato? Los médicos obviamente que le dijeron, no, acá no entró nadie, acá no vino nadie. Cuando revisan las cámaras, encuentran esta escena. ¿Qué pasó? Cuando empiezan a indagar los datos que había registrado la persona, el guardia del hospital de Buenos Aires, encuentran que esa persona, con el mismo nombre, había fallecido la noche anterior en el hospital. Entonces, esto sucedió. Esto es algo que la ciencia, como siempre estoy diciendo, no puede explicar, pero es un fenómeno concreto, visible, medible, objetivo, pasó. Obviamente, pobre hombre, después terminó evaluado por el área de psiquiatría. Y obviamente que quedó muy asustado por el fenómeno. Pero esto es algo natural. Entonces, ¿qué dicen los místicos? Los místicos explican brevemente y fácilmente que nosotros no somos el cuerpo, que habitamos el cuerpo. ¿Y qué habita en el cuerpo? Lo podemos llamar espíritu, alma, como lo que quieran. Pero en realidad es una fracción de la esencia, la conciencia, esencia se le dice. Y esa esencia o esa fracción de alma es la que encarna. Que ahora vamos a explicar ese fenómeno de retorno, de reencarnación más adelante. Una vez que nosotros desencarnamos, morimos, ese alma, esa esencia se desprende de la materia. Pero no solo el cuerpo va, digamos, del cajón, a la tierra, nos enterramos, este cuerpo inerte, pero sino que también queda, se formó durante toda nuestra vida lo que se llama la personalidad, que es una especie de holograma. Es un campo de energía, igual que un holograma, que se genera durante toda nuestra existencia. Un doble de nosotros, una imagen duplicada de nosotros, pero solo energía. Pero la conciencia, el alma no está ahí, se retiró del cuerpo. Se va a otra esfera, a otras dimensiones. En realidad se va a la quinta dimensión, dicen los grandes sabios, a vivir otro proceso hasta que vuelve a retornar a este mundo, reencarna o retorna. En otro cuerpo, en otra vida. Lo que vivió esta persona es el espectro, es la personalidad. Lo que vio esa personalidad o ese espectro, o sea, si yo mañana desencarno, va a quedar el espectro de Maxi dando vuelta en la zona donde yo vivía, en mi casa, en el barrio, en la ciudad, incluso en el trabajo. Va a quedar un holograma, eso es energía que se va a ir descomponiendo. Entonces lo que ven las personas es ese espectro, pero no es el ser, la conciencia. Eso es lo que nos explican los grandes maestros. Entonces esta persona había desencarnado, ese espectro había quedado durante ese día en el hospital dando vuelta y vivió esta experiencia. Esto es muy complejo de comprender, pero es un fenómeno que de a poco la ciencia va a ir entendiendo con el tiempo, sobre todo cuando indague más en el misticismo, para entender cómo la conciencia va dejando también esta forma de holograma, que tiene que ver con la personalidad. Entonces lo que vio esta persona, lo que vieron muchas personas en sus casas, son este tipo de fenómenos. ¿A quién ve? Ven a un espectro, a un fantasma. No ven a la conciencia, a la persona muerta o al alma de esa persona, porque ese alma se desprendió ya de la materia y vive un proceso, como decían los egipcios, y dicen los libros de budistas, cuentan que vive todo un proceso de la conciencia hasta que vuelve a reencarnar y pasa por un juicio antes de volver a la vida. Entonces, esa es la gran diferencia
de entre la conciencia o el ser, o el alma, y el espectro que queda en este mundo. Ese espectro está habitando un montón de casas. Ahora vamos a ver si hacemos tiempo. Acá hay una en Mar del Plata muy conocida, hay varias casas habitadas por estos seres, estos espectros, que la gente ni siquiera quiere entrar. Creo que cerca de Miramar he visto que hay otras. Se habla de lugares, bueno, el Hotel Edén se habla de que también está habitado por algunos espectros, antiguos dueños. Generalmente esto es muy común. Yo he visto cuando era chico estos casos, he vivido experiencias de este tipo, pero he tenido vecinos que han vivido situaciones similares, que teniendo yo muy chico, bueno, uno conoce estos temas y los vivencia de otra forma, pero estos fenómenos se dan, es muy habitual y siempre van a estar mientras tengamos vida, porque esto es una energía residual que queda en el planeta hasta que se desintegre. Pueden pasar muchos años, hasta décadas, hasta que esta energía espectral, digamos, se desintegra. Ha habido casos, yo he visto muchos casos cerca de taxistas que han comentado que han subido a alguna persona en la ruta o cerca de algún cementerio y se dieron vuelta y esa persona del auto desapareció. No está más. ¿Y quién era? Y bueno, era un espectro. Esos casos son muy comunes. Los camioneros cuentan esos casos. Bueno, hubo un caso acá en el sur que salió, se hizo viral de un camionero que le pasó algo similar. Creo que iba a Bahía Blanca, no me acuerdo de dónde iba. Que subió una persona, la lleva un trayecto, baja la persona y la persona desaparece. Desapareció cuando bajó del camión. Y cuando él mira donde él estaba sentado, dejó unas marcas, había quemado con sus pies la alfombra del camión. Y habían quedado las marcas en el camión. Porque es energía. Esa energía había calentado básicamente la alfombra y que dejaron las marcas, las huellas de los pies, de los zapatos. Pero bueno, esto es muy complicado llegar a comprarnos de fondo, pero esto es una realidad. Estos fenómenos son parte de la realidad. Y estas cosas nos cuentan las personas a veces en forma muy particular, no son cosas que alguien va a contar públicamente, pero esto muchas veces en la familia, un amigo, un compañero de trabajo, viven ciertas experiencias que las cuentan y son muy comunes dentro de la sociedad. Muchos conocemos de esos casos. Entonces, de ahí surge, digamos, las apariciones habituales, que esto es un tema más amplio, pero trato de ser sintético en esto. Otro tema interesante de los grandes misterios sin resolver es el tema de las vidas pasadas, el retorno y el karma. Los místicos, el budismo, dicen que nosotros no tenemos una vida, que no tenemos un cuerpo, que tenemos 108 vidas, que nacemos, morimos, renacemos, morimos y vivimos una experiencia. ¿Para qué? Bueno, eso tiene un sentido. Y esto se ha sometido, ese mecanismo, como le pasó a Buda, que se hizo la gran pregunta ¿por qué? Quería salir de la rueda del sufrimiento, decía él, es la rueda del samsara. La rueda del samsara es un mecanismo del planeta, de la naturaleza, que procesa la vida. Y que nosotros estamos subidos a esa rueda del samsara y vamos viviendo a través del tiempo ese mecanismo. Y ese mecanismo tiene condiciones. Y una de las condiciones es que nosotros volvamos la vida como mínimo, como promedio, 108 veces. Nos dan 108 oportunidades. ¿Para qué? Para encontrar un camino hacia el origen, de donde realmente vinimos, que le encontremos sentido a la vida. Pero ¿qué sucede? Esas 108 vidas, o esas vidas, es muy paralelo a nuestro día a diario. O sea, si hoy yo me levanté, hice cosas, si me peleé, discutí con un vecino, si, no sé, no pagué las cuentas, yo me voy a acostar, me duermo, al día siguiente me despierto, y bueno, tengo que arreglar el problema con el vecino, y tengo que salir a pagar las cuentas, digamos. Que el siguiente día, parte de ese día, es el efecto inmediato del día anterior. O de otros días anteriores que dejé cosas sin hacer. Digamos que las cosas se van juntando y si no las resuelvo, se complica. O sea,
un día mío se transforma en cargar cosas del pasado. En las vidas, vida tras vida, pasa algo similar. Cuando nosotros morimos, existen seres en otros planos, cuentan los grandes iniciados, que desprenden el alma del cuerpo físico. Cortan el famoso cordón de plata, cordón de oro, cordón antacarana, tiene otro nombre. Es como un cordón umbilical de luz. Uno muere, por eso el ángel de la muerte, esas imágenes que aparecen en la mitología, aparecen con una guadaña, viene a cortar ese cordón de luz. Se desprende la materia, que queda en la tercera dimensión, y la conciencia, el alma, viaja a la cuarta, quinta dimensión. Una vez que viaja, pasa por todo un proceso donde ese alma, esa conciencia es evaluada por su comportamiento y se le define el karma a la siguiente vida. Las consecuencias de lo que hizo el día anterior, su vida anterior. Y nace en las condiciones de acuerdo a su karma. Puede nacer en una familia con todo acomodado o tener una vida miserable ya de inicio, porque ha sido una persona muy mala, se ha aprovechado de los demás, ha manipulado gente, ha mentido, ha gastado innecesariamente el dinero, no ayudó a nadie, y las consecuencias son el sufrimiento hasta que aprende. Y aquel que ha sido más caritativo, más abierto, aquel que ha difundido la posibilidad de brindar servicio a los demás, etcétera, tiene mayores posibilidades de hacer una vida más tranquila, con menos dificultades. Aquel que ha pagado ciertas deudas, en la siguiente vida tiene una vida más tranquila. Aquel que le debe a todo el mundo, al día siguiente tiene que salir a pagar de alguna manera a todo el mundo. Entonces, ese proceso es muy natural. A nosotros nos cuesta aceptarlo. Todas las religiones se basaron en la reencarnación, incluso el cristianismo. Recuerden que a Jesús los discípulos creían que era la reencarnación de Elías. Lo que pasa es que el cristianismo que conocemos hoy no es el cristianismo real. Ha sido muy toqueteado por el ser humano y la política, que no tiene nada que ver con los principios de la filosofía cristiana antigua. Entonces, cuando uno nace, está como consecuencia sometido a los efectos de esa vida anterior. Y está sometido al karma y al destino. Son leyes que rigen, como pusimos ahí, hay 48 leyes que rigen este plano físico, que está sometido al hombre de que nace. Son normas de convivencia dentro del cosmos. Y las tengo que respetar. Si no las respeto, pago las consecuencias. Es simple. Una ley es la ley del destino, por ejemplo. Entonces, uno ve muchos accidentes en la ruta, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de casos reales. Hay un libro que se llama Mirando el Misterio, que lo pueden descargar en la página web de Gnosis Argentina. Es un libro que cuenta infinidad de casos de este tipo de fenómenos. Uno ve un accidente, van 4 personas, por ejemplo. Una persona, uno a veces ve el auto destruido y ve a la persona saliendo caminando y no le pasó nada. Ve a otra persona que se quemó, ve a otra persona fracturada y otra persona fallece. Entonces, ¿qué dicen los maestros, los grandes iniciados? Dicen que estos casos lo han investigado internamente en otros planos. Esto queda registrado en lo que la gente habla de los registros acásicos. Los registros acásicos son, así como el Internet, como la nube, es la nube del universo. Todo lo que sucede en la creación queda registrado en una nube. El término místico es registros acásicos. Las personas en realidad no pueden acceder libremente a estos registros o a esta información, porque primero que son privados y son íntimos, y solamente uno a través de ciertos conocimientos y prácticas puede acceder a esos registros en forma individual. Por otro lado, también, como todo en la vida, yo no puedo ir a la justicia y pedir información determinada, porque si yo no tengo las credenciales, adecuadas, no me van a dar esa información. Y en lo interno, a nivel cósmico, pasa lo mismo. Si yo no tengo un cierto nivel de conciencia y desarrollo, yo no puedo acceder a esa información.
Por eso cuando hablan de registro acásico uno tiene que tener ciertos cuidados, porque estas cosas son muy profundas, son cosas muy espirituales, muy puras, que los grandes iniciados maestros han hablado, y es información que se puede acceder a través de ciertos conocimientos y prácticas, como meditaciones muy avanzadas. Pero esta información existe en su registro de todo lo que yo he hecho. Entonces uno vuelve a esta vida y esa vida queda registrada. ¿Bien? Entonces, cuando los maestros indagan sobre esta información que tienen acceso, se puede hacer. Incluso hay clarividentes que pueden percibir eso porque queda registrado en cuerpos internos que uno tiene, de vidas anteriores. Nuestras vidas anteriores quedan registrados en el cuerpo vital, por ejemplo, interno, que hay clarividentes que lo pueden ver. Se investiga, entonces se ve el accidente y dice, bueno, ¿esta persona qué hizo? Esta persona murió quemada, por ejemplo. Bueno, se encuentra, por ejemplo, que esa persona en sus vidas anteriores mató a alguien tirándole gasolina y prendiéndole a fuego. Casos que uno ve a veces en discusiones familiares, hasta en pareja que ha pasado. Entonces, por karma, por ley del destino, esa persona tiene que pagar lo que hizo. Entonces muere en ese accidente de esa manera. De la misma manera que él generó en su vida anterior con otra persona. La persona que no salió golpeada del accidente pagó ese tipo de karma, otro tipo de karma. Tuvo que vivir ese accidente probablemente para sensibilizarse más ante la vida, por cosa que ha hecho. El que se dislocó el brazo, que se salió el hombro, cuando lo indagan, bueno, fue una persona que golpeó a alguien y lastimó, lesionó físicamente en su vida anterior a una persona, y por consecuencia en esta vida tiene que pagar ese evento. Y así sucesivamente con cada uno. La persona que murió en el accidente directamente por el impacto, probablemente se investigue y se indague y haya matado a alguien. Entonces se le cortó la vida por ley del destino. Y así sucede. Lo que pasa es que la ley del karma lo junta a todos en un evento, los asocia. Esto tiene que ver con la ley de sincronicidad que hablaba Jung y otras cosas. Pero así funciona la ley del karma y del destino. Junta a todas esas personas en un mismo vehículo y se produce el accidente. Igual sucede con un accidente aéreo. Todas esas almas, todos esos seres que mueren en un accidente, cada uno de ellos, si uno lo investigara en los mundos internos, digamos en estos planos elevados de conciencia, viera el registro acásico de cada uno, vería algo similar. Por ejemplo, ha habido casos, hay un caso único en la historia de una persona de un avión que incluso hicieron una película, se partió en el aire, explotó, y esta persona quedó atada al asiento y sobrevivió, cayó en la selva y sobrevivió. Y bueno, demos una explicación a ese fenómeno. No hay explicación de ningún tipo. Esa persona quedó viva y cayó de un avión que explotó. No recuerdo el nombre de esta persona, pero sí, es un caso muy, muy conocido. Entonces, digamos que constantemente la realidad rompe los parámetros de todo concepto, análisis científico por donde lo busquemos. Porque la realidad es mucho más profunda que la ciencia. La ciencia es uno no es que niegue la ciencia, es un gran instrumento de conocimiento, pero su manera de indagar ante la realidad, digamos, no puede complementar el conocimiento en lo más profundo. Ahí quedan parches. Y esos parches se justifican. La ciencia no sabe lo que es la molécula, no puede explicar cómo se forman las moléculas. No conocemos lo más profundo de la energía, de la materia. Cuando estudiamos el mundo cuántico se rompen todos los parámetros de realidad, porque ya rompemos todas las leyes que existen en este mundo de la mecánica física. Entonces, el karma funciona de esta manera porque es una ley del universo. Nosotros nacemos y morimos en forma inconsciente y que estamos viviendo dentro de una rueda del samsara. Los místicos dicen que hay una manera de salir, hay un camino. ¿Qué es lo que vinieron a entregar los grandes iniciados? Jesús, Buda,
Krishnamurti, Lawson Rampa, y todos han entregado materias, capítulos del conocimiento universal, del conocimiento que ellos adquirieron o pudieron adquirir o llegar a entender, para que estas personas, nosotros, salgamos de esta mecánica, de esta rueda del samsara de la conciencia. Si no salimos, obviamente esa rueda tiene un mecanismo de limpieza, que algún día lo vamos a estudiar, de todas esas almas, todas esas esencias que se van haciendo cada vez más malas. O sea, porque en todas estas vidas, digamos, Hitler, los asesinos, los violentos, son almas igual que cualquiera, pero se van haciendo cada vez peores personas. Entonces en algún momento la naturaleza tiene que frenar ese mecanismo, ese nivel de maldad, porque podía destruir la humanidad. Entonces, ahí, digamos, esto está contemplado dentro de la creación por la rueda del samsara, ¿no? Es un tema mucho más profundo, pero es para tener en cuenta un poquito de cómo funciona. Vamos a seguir con la siguiente plaquita y vamos a explicar un poquito el tema de las apariciones famosas de los duendes. ¿Qué son los duendes? ¿Qué son? Bueno, acá en Argentina tenemos, yo anoté, no me acuerdo el nombre, en Santiago del Estero ha aparecido también en la Patagonia, famoso pampero argentino. En Colombia está el pata sola. Entonces en cada cultura ha aparecido el nombre de algún duende famoso que se ve, que aparece, que se lleva a los niños. Esas historias que aparecen en todas nuestras culturas, en diferentes épocas. Esos duendes tienen una existencia real. Son las esencias de los elementos, las almas de los elementos. Cuando uno mira un árbol, yo le explicaba, usted ve en el árbol, vemos el árbol y no es el árbol. Vemos el 5% del árbol, vemos su cuerpo. El árbol es el cuerpo físico del elemental. El elemental es la conciencia, el alma. Dentro del misticismo, ¿qué se dice? Que todo posee conciencia, que todo es conciencia. Que la piedra es conciencia. Lo que pasa es que, bueno, nosotros la vemos como algo inerte y no lo es. La piedra tiene conciencia, en un grado menor de conciencia. Una hormiga posee conciencia, en un grado equivalentemente igual al tamaño o al desarrollo de ese ser. Pero la conciencia está en eso. Nosotros a veces, y eso hay muchas cuestiones científicas con esto, pero creemos que la conciencia existe en el hombre nada más. No, todo posee conciencia de acuerdo al grado de desarrollo que tiene. Microconciencia o macroconciencia. ¿Se entiende? Entonces las plantas, los elementos, tienen conciencia. Incluso ya hay investigaciones, yo no quiero entrar en este campo ahora por el tiempo, pero ya han hecho estudios en las plantas y todos se han demostrado que las plantas sienten dolor, sufren, que los árboles, cuando uno va a un bosque y lo corta un árbol, el árbol que es cortado le avisa a los demás árboles internamente por sus raíces que la persona que está ahí ya está haciendo daño y hay consecuencias, digamos, químicas en el árbol se empieza a proteger de esa persona que está cortando a su vecino. Esto ya ha sido muy estudiado y hay muchos casos de esto. Pero los elementales son eso. Ahora, como digo, hay cámaras hoy en día, que antes no había. Bueno, ¿qué pasó? En California, en Estados Unidos, en el año 2011, el 28 de marzo, como le escribí ahí, se filmaron los Nightcrawlers. Los Nightcrawlers son elementales dentro de una especie de bosque, de parque que hay en Estados Unidos, en California, que ha sido visto durante siglos, años. Incluso hay grandes estatuas, uno llega al lugar y hay grandes estatuas de madera creadas porque se han visto durante tantos años, pero hoy en día se han filmado. Incluso hay videos de los Nightcrawlers que lo pueden buscar, y son seres gigantes caminando en la forma nocturna, hay dos piernas, una cabeza, parecen como broches caminando, para que me entiendan. De esa manera son muy grandes, pequeños y grandes, hay un montón. Se han visto ahí, por ejemplo, pusimos otra placa que ocurrió también en los Estados Unidos el 5 de diciembre de 2018 sobre una casa, en una pileta. Vemos un elemental saltando en el agua. Esto está en secuencia de video, y no lo traje por cuestiones de tiempo, pero
las cámaras pueden ver ese mundo invisible, esa cuarta dimensión o la conexión entre la cuarta y la tercera. Porque en ciertos lugares que tienen que ver con cosas más amplias, como siempre explico, con los TADWA, con ciertas energías que se dan a la noche, los cambios energéticos, permite que estos fenómenos se generen. Entonces, investiguen un poco sobre los Nightcrawlers, sobre los duendes, que es interesante, pero bueno, estos fenómenos son parte de la naturaleza y ellos habitan en la cuarta dimensión y pueden manifestarse en esta tercera dimensión. Generalmente lo hacen en los bosques, en lugares apartados. Y el famoso duende patasola es un duende colombiano que protege ciertas áreas de los bosques, de montañas, que se lo has escuchado y bueno, ha habido eventos con él, físicos. Y bueno, también tiene relación con el Pie Grande, el hombre de las nieves, porque esos seres que son seres míticos, probablemente sean grandes elementales que están protegiendo ciertas áreas de la naturaleza, porque es lo que hacen ellos, para que el hombre no las invada. Entonces, generalmente ellos se aparecen, se presentan cuando ven al ser humano invadiendo ciertas áreas naturales que pueden destruir, contaminar, y estos seres aparecen para espantar al hombre. Porque lamentablemente el hombre, por su estado de conciencia, les teme. Vamos a pasar a la plaquita por cuestiones de tiempo. Si quiere pasar 2 placas más adelante, la siguiente es esa. Pues ya nos quedan pocos minutos. Vamos a explicar un poquito qué pasa con las casas, iglesias, zonas de guerra, cementerios que están como embrujados. Esta es una casa que está acá en el Mar del Plata, muy conocida. Es un chalet famoso que es del siglo pasado, bueno, que hay evidencias de entidades, fantasmas. Como decía, no es la única. Acá en la zona hay un montón. Incluso hay gente que ha hecho turf, ha financiado esto, digamos, ha hecho su emprendimiento y te hace recorrer estos lugares y conocerlos. Creo que llegando a Miramar había también una casona muy antigua que aparecen en entidades. Pero en este caso, que fue la que elegí para la foto, es interesante porque esta casa fue construida sobre un cementerio. Y como les explicaba anteriormente, cuando uno muere, el cuerpo físico se entierra. Y el cuerpo protoplasmático, esa entidad que queda ese holograma, queda en la zona, deambulando. ¿Bien? Y queda en la zona donde lo enterraste, porque está conectada mucho con el cuerpo. A medida que se va desintegrando, esa entidad se puede manifestar. Y por ciertos campos de energías que se dan, como les explicaba, en el clima, por eso generalmente las apariciones son nocturnas, por las energías que se dan, porque el planeta entra en un estado más denso. Esa energía o esa entidad, fantasma, holograma, como lo quieran llamar, que no es el ser, que no es la conciencia, que no es la persona que falleció, se puede manifestar. Y queda en ese lugar. Y puede pasar siglos en ese lugar. Como está pasando con esta casa, que lleva 100 años. Por lo menos, o más. Entonces, estas apariciones se dan de esta manera. Aparecen en las casas, pueden aparecer en las iglesias antiguas. Ha habido casos de monjas que han aparecido en ciertas iglesias antiguas, monjas que habían fallecido, obviamente, en guerras de mucho dolor, donde ha habido zonas de guerra, donde ha habido mucho sufrimiento. Yo he visto casos, por ejemplo, que estos están documentados, de unos bosques en Estados Unidos, donde personas veían a la noche gente peleando y fogatas, mucho fuego, que aparecían como un holograma imagínense estar caminando por un bosque y aparezca una especie de holograma que ver gente peleando y fuego, como un gran incendio. Bueno, cuando investigan encuentran que se había generando luchas civiles, se habían generado en esa zona hace cientos de años. Y eso queda impregnado ahí, queda impregnado con una especie de holograma, de energía. Y hay casos más profundos, voy a ver si hago tiempo para explicarlo, sí, me quedan unos minutitos. Esa energía es una especie de película holográfica que queda en el planeta. Todo está grabado en el planeta. Es como si fuera
Sí, es una película. Quedan marcas de energía en el planeta donde queda esa información. Es información. Y hubo un caso en Chile muy interesante de unos obreros, unos ingenieros que tenían que hacer una construcción fuera de un pueblo. Y el ingeniero venía por el camino, obviamente, entre montaña y de tierra, un lugar bastante abandonado. Y un día, de esto que volvía al pueblo, ve dos personas peleando cerca de un sector, de una especie de bosque que había ahí, donde el hombre mataba a una persona. Entonces ellos se acercan con el compañero, personas de estudio, personas formadas académicamente, y cuando llegan al lugar no había nadie. Pero ellos lo habían visto físicamente. Bueno, vuelve a pasar unos días y durante la noche sienten llorar en el campamento que tenían, pues estaban alejados del pueblo, a un bebé. Ellos se levantaban durante la noche con linternas a buscar al bebé. El bebé lloraba y nunca encontraban a nadie. Un día aparece en la noche una mujer con un bebé en brazos pidiendo ayuda, que la asista. Así como pedía ayuda, en un momento la mujer desaparecía. Este fenómeno fue muy bueno, está documentado. Entonces, ¿qué pasó? Estos ingenieros vuelven a pasar por ese camino y vuelven a ver una escena similar con esta pareja peleándose. Y ven a este hombre lastimando a esta mujer. Entonces, ante esta situación, los ingenieros van a la policía del pueblo a contar la situación, el caso, y resulta que había una mujer desaparecida en el pueblo. ¿Qué hace la policía? Va a indagar en el lugar. ¿Qué encuentra la policía en el lugar? Enterrado el cuerpo de la mujer y el niño. Obviamente, los ingenieros habían visualizado en esa experiencia al golpeador, al asesino, y lo pueden encontrar en el pueblo, con una descripción. ¿Qué pasó ahí? Ellos vieron el mundo astral. Esa información quedó ahí registrada en el mundo astral, como todo fenómeno diario queda registrado, que nosotros no tenemos acceso. Esos son los famosos especies de archivos acásicos, como una película que se va generando, y en algún momento uno, a través de un vórtice, puede entrar, lo puede percibir, vive la experiencia, y esa experiencia queda en uno, pero el fenómeno desaparece. Obviamente que la aparición de esta mujer con el bebé era la personalidad que había muerto pidiendo ayuda, porque queda un estado de sufrimiento permanente, es un lugar donde se generó mucho dolor. Entonces la densidad del dolor, porque esa energía se manifiesta en estos fenómenos. Entonces así se dan estos fenómenos que pueden existir durante siglos. Entonces el conocimiento de los grandes místicos, para ir cerrando, pues ya nos quedan unos minutitos, en realidad siempre fue más elevado y más profundo que el conocimiento que hoy tenemos. Estos temas a veces parecen, hasta para risa le dan a algunos, para otros es un tema serio, pero hoy en día, fíjense que grandes médicos, psiquiatras, psicólogos, todos están entrando en estos conocimientos. Ya existen plataformas educativas, ya existen documentales, existen neurólogos que han vivido ciertas experiencias cercanas a la muerte, que tienen que reconocer que esos fenómenos no son producto del daño cerebral o la muerte celular que se produce durante la falta de oxígeno y el proceso de muerte, descomposición del organismo cuando muere, sino que fueron eventos reales porque ellos lo han vivido. Entonces, lamentablemente, la falta de conocimiento que existe hoy en el ser humano, en la humanidad, nos lleva a comprender que estamos muy dormidos en un sueño muy profundo, como el sueño de Brahma que decían los antiguos, el sueño de la conciencia, y que debemos de alguna manera buscar la manera de despertar del sueño, representada en Blancanieves.
recordemos que Blancanieves, la Bella Durmiente, la Bella Durmiente y Blancanieves representaban la esencia, la conciencia, que esa conciencia tenía que ser despertada. Recuerden que pasó lo mismo con Buda cuando sale del templo. El templo estaba todos estaban dormidos y él sale despierto, porque representaban simbólicamente que la humanidad está dormida y que el ser, el buscador, el sabio, tiene que encarar el camino despierto. Entonces, todos estos mitos, todas estas enseñanzas han transmitido que el hombre está en un sueño, que por el sueño de la conciencia que tenemos hoy en día, que usamos una fracción muy pequeña de las capacidades cerebrales y mentales, incluso orgánicas, nuestros ojos, nuestros sentidos perciben un mundo muy pequeño. Por esa falta de expansión de la conciencia, nunca vamos a entender estos fenómenos que son naturales, que son parte de la creación, de la vida que vivimos todos, y lo vamos a padecer, lo vamos a sufrir. Por ejemplo, muchas de estas casas no se pueden vender, están abandonadas. Hay lugares que no se pueden acercar al ser humano por miedo a los desconocidos. Entonces, todos estos casos que son no resueltos por la ciencia, a través del conocimiento místico, ustedes indagan profundamente, pueden entender de a poco los aspectos de la sabiduría universal y cómo estos fenómenos son parte de la naturaleza, y nos une a todos en una única realidad. Le damos muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Ya estamos cortos de tiempo. Espero que le haya servido de alguna manera esta breve explicación de algunos temas que vamos a ir profundizando en otros programas con tiempo, específicamente uno por uno. Y bueno, lo esperamos a través de nuestros teléfonos. Si quieren consultarlo, quieren material, estamos en Spotify, estamos en las redes de Asquiacá Argentina y tanto de Búnker, tanto en Facebook, Instagram, en todas las redes. Así que bueno, síganos, espérennos en el siguiente programa, que vamos a continuar con grandes misterios de la vida. Muchas gracias y nos vemos. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística más allá del evento.